Los alumnos de la Universidad César Vallejo compartirá con ustedes un reportaje sobre la vida y obra de César Vallejo. Emprendimiento cultural, reportaje y la novela llamada Fabla Salvaje, donde nuestro equipo de trabajo estará conformado por la Facultad de Administración en Turismo y Hotelería, por la señorita Medina Salamanca Melanie Nicole, y por traducción e interpretación la señorita Herrera Quispe Pamela. Tenemos la Facultad de Enfermería, integrado por Martínez Caldas Alison Nicole y la señorita Mesa Yurivilca Nancy Maritza. En el área de Psicología, la señorita La Torre Delgado Maritza y Guamaní Rodríguez Shirley. Terminando de presentar, tenemos el área de Derecho, integrado por Mora Bejarana Samantha, Macalupú Imán Cindy Anaí, Lalupú de la Cruz Carol Abigail. Esto sería todo nuestro equipo que conformará nuestro reportaje. Comenzando así por la bibliografía de César Vallejo, un poeta, escritor peruano, traducido en infinidades de idiomas y que es leído y estudiado a las grandes facultades de literatura del mundo, donde, dando pase así a la señorita Melanie Medina y a la señorita Pamela Herrera, que nos informará sobre el tema. Nancy por el pase. Hoy hablaré sobre los aspectos biográficos de César Vallejo. Como primer punto, tenemos a César Vallejo en el ámbito religioso. Como se sabe, pues César Vallejo nació en un lugar donde las personas eran muy religiosas. Por eso, se suponía que él también lo era. Pero no es así. César Vallejo no era una persona que se dejaba llevar por lo que decían o hacían las demás personas. No, más bien él se puso a investigar y se puso a leer la Biblia. Por eso, en muchos de sus versos nos dice que Dios es bueno, triste y amoroso, al igual que el poeta. Como segundo punto, podemos tocar César Vallejo y sus sentimientos que tenía hacia la vida. Recordemos que César Vallejo viajó a Europa y durante esos años pues no tuvo una buena economía, tuvo una economía precaria. Y también lamentablemente había fallecido su padre en Perú. Pero a pesar de todos estos sucesos, César Vallejo escribió en sus versos que debemos alejar los malos pensamientos y la melancolía de nuestras vidas. También César Vallejo nos dice que la persona solamente muere cuando es olvidada de la vida, de los recuerdos y de la memoria de las demás personas. Por eso él sabía que había llegado para eternizarse y quería que lo recordemos como la gran persona, el gran ser humano y poeta que fue. A continuación, le daré pase a mi compañera Pamela, quien les explicará un poco más sobre César Vallejo. Muchas gracias. A continuación les hablaré sobre la familia y la solidaridad de César Vallejo. Como es bien conocido, César Vallejo fue el menor de todos sus hermanos. Él tuvo la oportunidad de crecer en una familia unida, que lo llevó a escribir sobre todos ellos en muchas de sus obras. También se destaca que César Vallejo tuvo un propósito en la vida y era hacer el bien para los demás. Debido a que cuando fue creciendo fue expuesto al gran amor y solidaridad de su familia y de las personas en su comunidad. Por otro lado, les explicaré brevemente la vida y la muerte a través de los ojos de César Vallejo. Utilizando como ejemplo el poema conocido Hoy me gusta la vida mucho menos, en buenas manos de César Vallejo. El poeta explica sobre la vida y la muerte,
Él destaca que no se puede sentir la vida sin el contrario a esta, que vendría a ser la muerte. Viejo nos quiere dar a entender que no es que él no ama la vida como tal, sino que nos quiere dar a comprender que él no puede deleitarse de la vida sin tener presente la muerte. Ahora daremos pase sobre emprendimiento cultural, ya que es una forma de cómo el individuo va a mostrar su arte al público, donde nos informará sobre el tema la señorita Marit. Iniciar con el emprendimiento cultural. Los emprendedores en la actualidad se han convertido en una pieza muy importante para el sector económico, teniendo una influencia en el sector nuevo, industrial creativo e industrial cultural, dando a conocer sus talentos desde el punto de la creatividad e intelectualidad. Su principal característica es que se desarrollan principalmente en diferentes aspectos, siendo financiados por familiares o amigos, con el principal objetivo de poder hacer crecer este emprendimiento y sustentarlo de la forma correcta que debería. Siendo independientes informales o formales con la ganancia para el emprendimiento, donde el objetivo de todo emprendedor está en el dar un comienzo y lograr una estabilidad a la micro y pequeñas empresas. Al generar esto, hay un aumento de proyectos sobre negocios, los cuales tienen como idea principal disminuir gastos y costos. También preservar en realidad la libertad creativa que cada emprendedor debería mantener dentro de su proyecto. Ahora vamos a hablar sobre el reportaje y cómo es tan importante para informarnos y dar información a todo el público, dando a pase así a la señorita Alison Martínez para informarnos. Cuando ve la televisión o lee un periódico y ve una noticia o informes que contienen entrevistas o información, puede preguntarse, ¿para qué sirve el reportaje si parece una noticia? No está mal pensar eso. El reportaje surgió a inicios del siglo XX y no únicamente del tipo periodístico, sino en una combinación de noticia literaria de carácter descriptivo y narrativo. A principios del año 60 se dirigió de forma muy casual y muy profesional en la prensa escrita, pero se comenzó a introducir en los medios de televisión y radio. El término reportaje, que en realidad surge del latín, que traducido en el idioma español significa reportare, que se define como llevar o traer una información. Según la voz francesa Couperin, se detalla como un estado de viaje narrado por un periodista. Buenas tardes, muy buenas tardes. Nos encontramos con el docente César Suica Caro, que nos va a ayudar y nos va a dar a tener una mejor perspectiva sobre la novela Bala Salvaje. Él es un egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la carrera de comunicación. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. El profesor es comunicador social. Y la primera pregunta, profesor, que le quiero hacer es la siguiente. Mediante su perspectiva, ¿qué cree que Vallejo quiera representar en sus obras? En sus obras quiere presentar el sentimiento del ser humano, el sufrimiento que padece, más en sus poesías, ¿no? En sus poesías en sus poemarios, ¿no? Es un gran, un gran poeta, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál es su novela favorita y por qué? Mi novela favorita de César Vallejo, o en general, Puede ser de cualquier autor. pues, mi novela favorita, te puedo decir ahora una novela, pero tal vez si mañana te digo otra, me haces otra pregunta, la misma pregunta, te digo otro, ¿no? Y así voy cambiando. Bueno, es injusto escoger una específicamente, pero
Ahora estoy releyendo, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, bueno, que es una gran obra, ¿no? Una gran obra eh, de este gran autor, ¿no? Está bien, profesor. ¿Y por qué he escogido, bueno, en este día he escogido que esa es su novela favorita por el momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque, de acuerdo a mi interpretación, la montaña mágica es en la cual este personaje, cómo vive la experiencia con los enfermos eh, que sufren de la tuberculosis del pulmón, pero llevan una vida bastante metódica y en la cual las personas que viven en ese ambiente llevan un estilo de vida y en la cual nosotros podemos extrapolar en nuestras propias vidas, ¿no? Podemos cambiar. La literatura se ha hecho creada para eso, ¿no? Para en la cual que este mundo que vivimos es un mundo concreto, es un mundo rutinario, monótono, y gracias a la literatura, por ejemplo, La montaña mágica, nos hace ver muchas perspectivas, nos cambia la vida, y cuando uno vuelve a la realidad, después de una hora o más horas de concentración, sentimos esa gran diferencia, ¿no? Y concluimos de que, bueno, yo concluyo de que puedo llevar. Sí, profesor, tiene mucha razón. Eh, la tercera pregunta sería, en la novela Jaula Salvaje, ¿cuál cree que fue el mensaje que César Vallejo quiso transmitir? Eh, la, bueno, la superstición, creo que todos tenemos cierta superstición, este, pero podríamos decir que hay supersticiones en la cual nos llevan al absurdo, nos llevan a la ridiculez o nos llevan al fatalismo. Como que también hay supersticiones que podemos tomar del otro lado, que nos puede beneficiar inclusive. Y eso también yo lo he visto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, haciendo unas comparaciones con este autor Julio Cortázar en Rayuela, por ejemplo. Pero volviendo a lo que nos quiere transmitir César Vallejo, es esa superstición que es fatalista, que es que no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? Como le pasó al personaje, ¿no? El eh, Ujú. personaje Balta, ¿no? Si no me equivoco, Sí, su nombre, ¿no? ¿Sí? sí, Claro, sí. claro, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que César Vallejo nos quiere dar a entender, pero también nosotros como lectores que somos y tenemos que tener esa agudeza de poder entender esa perspicacia de no entenderlo así, digamos, al pie de la letra, sino pues viendo también desde otro lado de lo que César Vallejo pues, nos quiere dar a entender. Eso es, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí, profesor. Sí, es una gran novela y que pues nos deja mucho también para pensar y reflexionar, ¿no? Sí.
Tiene mucha razón, profesor. Bueno, la cuarta pregunta, y esta vendría a ser la última, sería, en la novela Fabla Salvaje, ¿cuál fue el momento que más le impactó, le causó como que una expresión de asombro, no sé, que se quedó como que un poco impactado, ¿no? Bueno, en sí son varias, ¿ah? Este, César Vallejo en, este, ahí combina la poesía con la literatura. Por ejemplo, cuando lo que yo quedo impactado, él cómo, digamos, él maneja el lenguaje, esos de los genios como César Vallejo, por ejemplo, cómo describe el paisaje, cómo el paisaje digamos, es concorde, tiene una concordancia con el ser humano, como por ejemplo su Adelaida, la esposa del personaje, también digamos, muestra su, o sea, no es un escritor que la cual describe su, su parte física, sino describe más adentro, el espíritu, el, el alma del personaje. Y cuando uno va leyendo, hay veces en ciertos personajes uno mismo, hay veces se va reconociendo uno mismo se va reconociendo, es como que uno mismo pues, ¿no? Pues, es como creía antes, pues que solamente pues, yo solo me conozco, ¿no? Hay personas como Vallejo, es un visionario, ¿no? Eso es lo que yo más rescato de Vallejo, ¿no? Cómo él combina la literatura y son pasajes pues así puntuales. Ahora, una circunstancia en la cual me, claro, sí hay varias, pero me voy a detener en una, es en cuando Balta, digamos, inconscientemente va aumentando su superstición, esa sombra que, que pasa ante él, ¿no? Esa sombra que él cree que, ¿no? Él está seguro de que es él, ¿no? Alguien lo sigue y mediante, digamos, la ruptura del espejo, él llega a la conclusión de que su esposa, pues, le engaña con otro hombre y cómo él, y eso, y eso él refuerza cuando un amigo le cuenta, ¿no? Que también había pasado eso. Entonces, todo eso este, va alimentando y al final, cuando él pues sube ¿no? al peñasco, a la cima, ¿no? Y supuestamente la sombra es que lo empuja, supuestamente, pero no, como sabemos pues, lo que lo empuja es pues su forma de pensar, la superstición que él tiene, pues, y tiene pues ¿no? un destino fatal. Eso es lo que, eso es lo que, digamos, lo excelente de, de César Vallejo, ¿no? Y obviamente que Vallejo nos lo cuenta con esta maestría y obviamente nosotros al leerlo, obviamente conocemos tal vez a personas que piensan así como, como Balda, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que pensar pues, ¿no? De la otra parte, ¿no? Como digamos, podemos, si hay un lado de superstición en ese sentido, hay otro lado pues también de, de la otra parte, depende cómo nosotros, con qué perspectiva lo vamos a ver, ¿no? Ujú. Sí, se podría decir como una parte de la razón, del pensamiento crítico, ¿no? De buscar lo que de verdad es real, pues, ¿no? No, no lo imaginario, no lo que
tal vez la mente, o sea, nos pueda jugar en contra, cosas así, ¿no? Sino ver, buscar lo que de verdad es. Claro, y también deducimos de ahí que el mismo hombre es el que forja su destino. El mismo hombre forja su destino. Sí, sí, profesor. Sí, tiene mucha razón, profesor. Y gracias, de verdad. Ha sido de verdad muy enriquecedora esta entrevista que le he realizado. Gracias. Eh, de verdad que muchas gracias. Sé que usted tiene una trayectoria muy buena, es muy exitosa y muchas gracias, la verdad, por darme este breve tiempo para poder contestar estas preguntas. Sí, sí, yo te agradezco, Melanie, y todo lo que es literatura, no hay problema. No, a mí me encanta hablar de todo lo que es literatura. Y no dudes si por ahí quieres otra entrevista, mientras yo tenga tiempo, yo te voy a... ¿no? Gracias, Marvin, gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Y bueno, así Gracias. cerramos esta entrevista con el profesor César Suica Caro, un gran docente y egresado. Muchas gracias, profesor. Gracias. Para terminar, hablaremos de Fabla Salvaje, una novela escrita por César Vallejo. Y daremos a conocer de cómo esta novela influye en nuestra vida real y qué valores estamos rescatando de esta novela. Resumen, podemos decir que Balta agarró un espejo y en aquel espejo pues se encontraba el reflejo de aquella sombra, aquel ente que sería su acosador por algunos días. Entonces, Balta es presionado, como tipo tiene paranoia, enfermedades mentales como la esquizofrenia o algo así. Él maltrata a su mujer por celos y también él un día se sentó en casi cerca a un abismo, entonces el ente que lo acechaba todos los días y él no podía dormir por eso, entonces el ente le tocó la espalda y él, Balta, en un intento brusco miró, pero se cayó al abismo y su esposa Adelaida, que estaba embarazada, ese mismo día dio a luz. Y podemos decir que, bueno, que esta historia es un poco algo trágica. Y bueno, así resumiríamos mayormente la historia de Fabla Salvaje. Y eso es todo. Bueno, como bien dice el capítulo número 1 de la novela, el capítulo número 1 trata mayormente donde Balta observa cómo se va descolgando de manera impresionante el clavo donde se tenía sostenido aquel espejo, ¿no? Y va viendo cómo este cae y se hace pedazos y ve un espectro que en la cual ella queda asustada, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando sucede este acto, Balta siente como que en la casa o en el lugar donde ella estaba, ahí con el espejo roto, siente como que viene un aire, y un aire a la vez ligero pero también un poco áspero, y lo cual con un ruido así como calmado, como de cristal, ella lo siente y la hace estremecer entre ellas, ¿no? Entonces la esposa joven, que viene a ser Adelaida, se asustó cuando Balta se lo comenta, bueno, se lo cuenta, le cuenta lo ocurrido, lo que le había pasado, ¿no? Entonces Adelaida, por el susto que se dio o por el susto que se llevó cuando Balta le contó, se pone a llorar, pero de una manera silenciosa, o sea, se pone a llorar pero no quiere que ni Balta la escuche ni nada así, ¿no? Entonces, en el capítulo número 2 ya vamos viendo cómo Balta salía de tomar una siesta, o sea, se había ido a descansar, entonces
decide ya, se levanta, entonces, y de manera así instantánea se pone a barrer el corredor, los patios, así como también decide ponerse a barrer los huertos, o sea, limpiarlos y todo, ¿no? Entonces, mediante ella va realizando este acto de limpieza, ella escucha una voz como que ronca, que se asusta, o sea, esa voz la asusta, pero no se toma con la sorpresa que era la voz de Adelaida, ¿no? Ya en el capítulo número 3 podemos ver cómo Adelaida va realizando ese sonido hasta la hora que llega, que se va a dormir. Entonces Balta pensó que estaba un poco fuera de lugar, o mejor diciendo, ya estaba un poco trastornada porque pensaba que tenía sueño, ¿no? Entonces le dice a Adelaida que descanse y que se tranquilice, ¿no? Para que así se sienta un poco más calmada y ya se relaje un poco más. Entonces Balta estuvo realizando, o bueno, mayormente, como se dice, lanzando unos pequeños destellos en el espejo. Y entonces ya para ir yendo al capítulo número 4, podemos ver cómo Balta va a la chacra entonces, mediante esto ella va realizando el trabajo, se siente un poco cansada, ¿no? Entonces ella decide ir a una fuente y se arrodilla, o sea, una fuente de agua para poder beber porque tenía sed por el trabajo que ella estaba realizando. Entonces se arrodilla para que así pueda tomar agua. Entonces también se menciona que Balta tenía un gran sentido común o sea, un buen sentido de humor y un poco bastante equilibrado, se podría decir también, ¿no? Recopilando los capítulos anteriores de Fable Salvaje, nos quedamos en que Adelaida le había contado a Balta que estaba esperando un bebé suyo. Continuando, Balta se había ausentado en la mañana sin decirle a nadie porque estaba en busca de su soledad. Después de horas de caminar, Balta llegó a un abismo y se sentó ahí con los pies colgando porque tenía muchas cosas en las cuales pensar. Ante todo lo que pasaba y las actitudes de Balta, su esposa no se daba cuenta de por qué estaba así, y en realidad tampoco le preguntó cuál era el motivo porque pensaba que lo iba a incomodar, así que prefirió mantenerse al margen, pero aún así estar al lado de su esposo. Después de estar horas Balta solo y pensando, llegó a su casa con su mujer y lo único que hizo fue abrazarla mientras estaba un poco sensible. Su mujer, ante tal impacto de lo que estaba sucediendo, le preguntó: Balta, ¿qué está pasando? Y Balta lo único que hizo es guardar silencio. Ante tanta insistencia de su mujer, Balta lo que hizo fue botarla de su casa por unos momentos. La mujer se sintió mal y se puso a llorar, y su hermano estaba afuera, que estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Balta, influenciado por todos sus celos, fue a insultar a su mujer, lo cual su mujer se sintió ofendida y le volvió a preguntar: Balta, ¿qué está sucediendo? Como no tuvo respuesta, la mujer lo único que hizo fue se arrodilló ante sus pies, se puso a llorar y agachó la cabeza. Esa noche Balta lo único que le dijo a su esposa fue que usara un traje de luto ambos, y se fueron a un pueblo. Después de horas y estar juntos, Balta se enojó, lo cual se fue de la casa de noche, dejando sola a su esposa. Su esposa estaba afligida y se quedó dormida llorando. Balta se fue caminando hacia una roca, quedó mirando y después se fue caminando hacia un abismo, lo cual por accidente alguien le chocó la espalda y causó que Balta cayera, haciendo el impulso de que se caía para atrás por movimiento. Así que Balta cayó y murió. Su esposa, sin saber de lo que estaba sucediendo, horas después dio a luz a su bebé. Valores que se obtienen en Fábula Salvaje. Uno de los valores que se pueden identificar al inicio de la obra es la valentía.
ya que a pesar que Abalta se asustó al momento en que vio una imagen de un ser maligno en el espejo y el espejo cayó, mantuvo la calma y trató de buscar una explicación o de tener la valentía suficiente para buscarle un porqué, debido a que eso era un poco complicado, ya que vivía en unas épocas en las que las creencias por lo religioso y lo mitológico era bastante. Bueno, hoy en día eso puede verse reflejado en las personas que pasan por distintas situaciones, distintos problemas y tienen que sacar fuerzas, bastante valor, bastante valentía para afrontarlas, para no simplemente quedarse en el hecho de que un problema los derrumbó. Buscar la solución y la manera de siempre es tratar de salir adelante. No hay que dejar que un problema nos deje de lado, o tal vez una cosa en la universidad te haga que te desmotives, una baja nota, un problema familiar, un poco mal de salud. No hay que dejarnos, hay que tener bastante valentía para afrontar las cosas, salir adelante y mostrar que podemos ser mejores personas. Muchas gracias.